Muy amadas y amados, en esta oportunidad nos acercamos a las Escrituras Sagradas en el Evangelio según Marcos, el capítulo 7, los versos del 24 hasta el verso 30. Hoy leemos de la traducción de la Biblia Dios habla hoy. El Evangelio según Marcos, el capítulo 7, los versos 24 al 30. Recibimos la palabra de Dios contenida en las Escrituras, en nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. De allí se dirigió Jesús a la región de Tiro. Entró en una casa sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer no era judía, sino originaria de Sirofenicia. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselos a los perros. Ella le respondió: pero Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Jesús le dijo: por haber hablado así, vete tranquila, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama. El demonio ya había salido de ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el ambiente eclesiástico, los creyentes estamos acostumbrados a pensar en Jesús como el ejemplo, como el modelo a seguir ante cualquier situación que se presente en la vida. Y de hecho, eso es un recordatorio que semana tras semana desde aquí pronunciamos. Jesús es el modelo, Jesús es el ejemplo. En esto, todos los creyentes en la iglesia cristiana donde esté, estamos perfectamente de acuerdo. Jesús es el ejemplo, Jesús es el modelo. Sin embargo, leer el pasaje de Marcos 7 nos lleva a considerar algunas preguntas que pudiesen retar nuestra idea o nuestro concepto de Jesús. Y sígame con cuidado para que entienda todo lo que vamos a decir y no entienda otra cosa. ¿Qué tal si hubiese ocurrido algún momento en el cual Jesús no se presentara como el modelo a seguir? ¿Qué tal si Jesús hubiese decidido no dar el ejemplo más adecuado? ¿Alguna vez has pensado en la posibilidad de que Jesús pudiera darnos un mal ejemplo? Posiblemente no, pero vamos a ver cómo desenredamos esto. Una mujer sirofenicia, o para ponerlo más claro, una mujer extranjera.
se acercó a Jesús para pedirle ayuda. Su hija se encontraba atormentada por las fuerzas del mal y ella entendió que Jesús tenía la capacidad para libertarla de ese espíritu maligno. Y la respuesta de Jesús en ese momento fue: no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Por más vueltas que le han dado a esto los teólogos y los biblistas, no hay manera de ocultar el hecho de que esa respuesta resulta decepcionante. Incluso en las traducciones clásicas tratan como que darle un poquito de sugarcoating a la frase y entonces la traducen como: no está bien darle la comida de los hijos a los perrillos, ¿verdad? Y nosotros nos imaginamos a los popis, ¡ay, tan lindo, era tan cute! No, eso no es lo que plantea el texto. Pero se le ha tratado de dar vueltas y vueltas porque esto es conflictivo, es chocante, es difícil de manejar. Con su respuesta, Jesús le estaba dando a entender a aquella mujer que no tenía oportunidad de recibir su ayuda y bendición por el simple hecho de ser de una nacionalidad distinta. Y aquí es donde está el problema en ese pasaje. La verdad es que un comentario como ese lo esperaríamos de cualquier persona. Y acá entre nos, yo he escuchado muchísimos comentarios así, particularmente durante mis primeros 6 meses dando la vuelta por esta ciudad. Esperaríamos eso de cualquier persona, pero no esperaríamos escuchar eso en labios de Jesús. Y de nuevo, parece ser que lo que Jesús dijo no es un buen ejemplo. Y ante eso la pregunta, bueno, ¿y cómo procesamos esa información? ¿Cómo procesamos eso que estamos leyendo allí? Esas palabras de Jesús no son otra cosa que el reflejo de su cultura. No podemos negar que aún siendo hijo de Dios, Jesús nació y vivió en un ambiente humano con todo lo que eso implica. Jesús se crió y fue enseñado y aprendió en un lugar y en una nación que era sumamente celosa con ese asunto de la raza y el origen étnico. En términos generales, los hebreos se entendían como el único y verdadero pueblo de Dios, con poco o ningún espacio para otras nacionalidades. De hecho, algunos de ellos pensaban, y así quedó plasmado en las escrituras hebreas, pensaban que el entrar en contacto con personas extranjeras los contaminaba y los hacía ritualmente impuros, es decir, que los colocaba en una mala posición delante de Dios. Y lo que entonces Jesús le dice a esa mujer simplemente está reflejando y está acentuando esa ideología nacionalista, muchas veces disfrazada de teología. Pero lo interesante en este pasaje y lo maravilloso en este pasaje
es que la mujer no se dio por vencida. La mujer no dio la espalda y se fue cabizbaja. No, todo lo contrario. Ella siguió insistiendo a Jesús por su ayuda. Ella estaba clara, ella entendía que había espacio en el plan de Dios para ella y finalmente así lo pudo comprobar. Este incidente en la vida de Jesús, amadas y amados, plantea un problema que no es nuevo. Es un problema que ha existido toda la vida en el género humano desde que el mundo es mundo y parece que de una u otra manera continuará. Los seres humanos, y hasta donde yo sé, aquí no hay nadie de Marte o Júpiter, ¿verdad? Somos humanos, o sea, nosotros somos los humanos. El género humano, los seres humanos, aún aquellas y aquellos que se tildan de ser personas muy justas e imparciales, la realidad es que tenemos, ¿verdad que dije tenemos? No dije tienen. Tenemos prejuicios y establecemos preferencias entre unos y otros. Eso hacemos los seres humanos. Les ponemos etiquetas, rótulos a la gente y les clasificamos. Por ejemplo, como educados o indoctos, como ricos o pobres, como cultos o incultos, como dignos o gentuza. En fin, vemos a unas personas como superiores y como más importantes que otras y más valiosas que otras. Y eso es algo que no lo podemos negar. Vivimos en un sistema sociocultural que nos enseña a funcionar bajo esas premisas. Así fue que aprendimos, así fue que nos enseñaron. Y así es como muchas veces nosotros le hemos enseñado a las generaciones que se van levantando luego de las nuestras. Uno de los textos bíblicos del leccionario para hoy, además del Evangelio según Marcos, proviene de la carta que lleva el nombre del apóstol Santiago, del hermano del Señor. Y si consideramos por un momento y tratamos de recordar, y yo pues nos voy a ayudar en refrescar nuestra memoria, la iglesia de Santiago, descubriremos que allí tenían un problema similar. Tenían ese problema que es muy humano. Había entre ellos personas que daban más importancia en el culto a quienes poseían más recursos económicos, mientras que aquellos que eran más pobres eran dejados como en un segundo plano. Y cuando uno lee eso y lo observa en la carta de Santiago y en la iglesia de Santiago, no queda otro remedio que uno preguntarse, ¿pero será posible ese tipo de pensamiento entre cristianos y entre cristianas? ¿Será eso posible? Lamentablemente, a la luz del texto bíblico y a la luz de la experiencia, resulta que eso también todavía sigue ocurriendo entre creyentes. En una ocasión conversaba con un compañero pastor que me comentó una situación muy triste que ocurrió en su congregación. Y mi amigo me contaba que un domingo en su congregación se encontraba de visita, o había ido por vez primera, una señora pobre. Y perdonen que no use los eufemismos para, ¿verdad?, el sugarcoating de decir una persona humilde. No, una persona pobre. Esa es la palabra correcta.
desventajada económicamente y socialmente. Y esa señora fue a la iglesia, entró en el santuario y se sentó. Y resulta que ese domingo una de las ancianas gobernantes estaba distribuyendo entre los miembros presentes el manual de escuela bíblica que iba a comenzar un nuevo ciclo. Y lo estaba distribuyendo entre los que allí se encontraban. Y cuando esta anciana gobernante, y tengo que subrayar anciana gobernante porque una persona ordenada a un ministerio dentro de la iglesia, que hacemos unos votos de ordenación, pues esta anciana gobernante iba por aquí, por aquí, por aquí. Cuando llega hasta donde la señora empobrecida y observó la manera en que estaba vestida, le negó el manual y le dijo: tú no lo puedes pagar. Santiago, en su carta, y le invito a que usted la lea, son como 5 o 6 capítulos, es cortita, lea la carta de Santiago. Santiago en su carta le dice a la iglesia que, cito, la fe, si no se demuestra con hechos, con acciones, es una cosa muerta. La fe sin obrar es cosa muerta. En otras palabras, la Escritura Sagrada está afirmando y enseñando que lo que predicamos, lo que decimos creer, si no se lleva a la práctica, no tiene valor alguno, no sirve, no vale, está muerto. Y esas obras y acciones a las que se refería Santiago en su carta no eran otras, no estemos pensando que se trataba de grandes portentos y cosas extraordinarias. No, de lo que él estaba hablando allí no era de otra cosa que simplemente reconocer la dignidad de cada ser humano y atender su necesidad con amor cristiano sin distinciones. Santiago, en su carta, y sigo insistiendo, léala. No la lea ahora, léala en su casa, pero léala. Santiago le escribe en su carta a aquellos personajes que conocen muy bien la Escritura, pero no la practican. Santiago les escribe a aquellas y aquellos que se creen y se sienten aceptados por Dios y lo celebran, pero no están dispuestos a aceptar a los demás. Le escribe en su carta a aquellas y aquellos que se sienten con el derecho de decidir quién tiene y quién no tiene espacio en el Señor. Ahora bien, ¿será esa la única manera en que se manifiesta el problema de las distinciones? Me parece a mí que no. Los cristianos y las cristianas contemporáneos caemos muchas veces en el mismo error que estaba representado en aquellas palabras que Jesús dijo inicialmente a la sirofenicia o en las acciones de la iglesia de Santiago. Cerramos a algunas personas el acceso a la relación con Dios. Y al hacerlo, pensamos que le estamos rindiendo un gran servicio al Evangelio. Y es posible que algunos o varios de nosotros estemos pensando: eso es imposible, nosotros jamás haríamos algo así, esta vez al pastor se le fue la mano en las ilustraciones. Calma, que nadie caiga en crisis.
tranquilas, tranquilos. La única forma de hacer distinciones o discrimen no es asignando asientos o posiciones en el culto, en el templo. Hay otras, que eso era lo que pasaba en la iglesia de Santiago. Pero hay otras maneras más sutiles de cometer el mismo error. Por ejemplo, y voy a dar un solo ejemplo. Cuando tenemos la oportunidad de invitar a alguien a conocer al Señor y no lo hacemos, estamos discriminando de la misma manera. El Señor nos ha enseñado que hay muchos espacios en su mesa. El Señor nos ha enseñado que Él está interesado en que la mayor cantidad de personas, de seres humanos, puedan disfrutar del gran banquete de vida que Él garantiza. Y nosotras y nosotros tenemos el encargo de llevar esa invitación del Señor. Usted y yo somos las personas llamadas a transmitir la invitación del Señor. Entonces, cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo, y entonces lo hacemos, es decir, hacemos y extendemos la invitación, cada vez que extendemos esa invitación, estamos rompiendo la cadena del discrimen y le damos una magnífica ocasión a la persona para que pueda conocer al Dios que le ama. Cada vez que tenemos la oportunidad de invitar a alguien y lo hacemos, estamos demostrando que tenemos una fe viva y no una fe muerta. Ahora bien, todavía no hemos resuelto el problema de las expresiones de Jesús en la narración que leíamos al comienzo. Algo que llama mucho mi atención es el hecho de que Jesús no persistió en su comentario. Observe bien. Dijo lo que dijo, la mujer insistió, pero entonces él no persistió en sostener ese mismo comentario. Jesús reconsideró su postura ante la necesidad de la mujer extranjera. Repasando el texto completo, vemos que la mujer continuó clamando, pidiendo esa ayuda. Vemos que Jesús atendió ese clamor y que liberó a su hija del tormento que tenía, rompiendo así la tradición establecida por siglos de evitar el trato con extranjeros y dándonos de esa forma un magnífico ejemplo digno de imitar. Digno de imitar. Querida y querido amigo o hermana, ¿alguna vez te has sentido rechazado o rechazada? ¿Has necesitado alguna vez recibir la atención y compañía de Dios y alguien te ha negado ese privilegio? ¿Alguna vez te han hecho creer que Dios solamente se ocupa de cierta clase de seres humanos, pero que no atiende a personas como tú? Te tengo una noticia. Todo eso son patrañas y engaños del enemigo de la felicidad y padre de la mentira. Cuando miramos a Jesús,
observamos que Jesús tenía espacio en su mesa para un cobrador de impuestos, que en su tiempo eran conocidos como pillos profesionales. Jesús tenía espacio en su mesa para unos tipos de tan mal carácter que él les puso de sobrenombre hijos del trueno. Jesús tenía espacio en su mesa para aquel que solamente creía las cosas cuando las podía ver. Jesús tenía espacio en su mesa para un revoltoso político que a la menor provocación sacó su espada para tumbar una cabeza y menos mal que falló. Jesús tenía espacio en su mesa, aún, oiga bien, para el que lo traicionó abiertamente. He aquí la buena noticia. Jesús tiene espacio en su mesa también para José Manuel. Y tiene espacio en su mesa también para ti. Tiene espacio en su reino para nosotros. En la mesa de Jesús hay un asiento con tu nombre escrito en él. El Señor no cae en la trampa de las distinciones y más aún, el Señor desautoriza a quien las quiera reforzar en su nombre. El Señor quiere que participes de su bondad libremente y que le conozcas de cerca, aunque muchas otras y otros te hayan cerrado la puerta. ¿Y qué te resta entonces? ¿Qué nos resta entonces? Hacer como la mujer sirofenicia, que reconoció que en Jesús estaba su ayuda, se postró ante él y clamó amparándose en su gracia, y su gracia se manifestó. Soli Deo Gloria. Señor de la compasión, ayúdanos en esta jornada de aprendizaje. Ayúdanos a imitar y a seguir el ejemplo de Jesús. Arranca de nuestros ojos todo aquello que nos impida ver las cosas como tú las ves. Llénanos, transfórmanos, quebrántanos, úsanos para transmitir tu bondad y tu gracia para toda aquella persona que se cruce en nuestro camino. Toda gloria, honra y reconocimiento sean siempre dadas a ti, amado Maestro, amado Salvador, amado Señor. Amén y amén.